Antología de cuentos de la literatura universal. Continuación del prólogo, parte 2. Pondremos un ejemplo, imitando en esto a los predicadores medievales, inspirados en Pedro Alfonso, que cuando veían a sus oyentes aburrirse del sermón, intercalaban un cuentecillo para reanimar la atención decaída. Y así vamos a hacer aquí ahora para darle idea a la vez de la tendencia misógina y del particular estilo narrativo de la disciplina clericalis, estilo rápido, escueto, atento solo a la esencia del relato. Es el cuento 10º que traduciré lo más literalmente posible, permitiéndome solo añadir una palabra aclaratoria. 1. Al ausentarse para ir al extranjero, encomendó su mujer a su suegra. Su mujer tomó amores con otro y se lo dijo a su madre. Esta, condolida de su hija, la ayudó en aquel amor y convidando al amante se sentaron los tres a comer. Mientras ellos comían, llega de improviso el marido y llama a la puerta. Se levanta la mujer, esconde al amante en la alcoba y luego abre la puerta al marido, el cual, en cuanto entró, mandó preparar la cama porque venía muy cansado. Turbada la mujer no sabía qué hacerse, pero la madre acudió diciéndole: no te apresures, hija, a preparar la cama hasta que mostremos a tu marido la colcha que hemos hecho. Y sacando una colcha, la vieja levantó cuanto pudo una de sus puntas y dio la otra punta a la hija para que la alzase. Y así el marido quedó burlado, mientras por detrás de la colcha extendida escapó el amante oculto. Entonces la madre le dijo a su hija: tiende ya la colcha sobre la cama de tu marido, que con tus manos y las mías está tejida. El marido le dice: ¿y tú, señora mía, sabes hacer colcha tan bonita como esta? Ella replicó: ay, hijo, muchas como esta tengo yo tejidas. Cuento famoso que pasó a la multitud de colecciones latinas y vulgares españolas, francesas, alemanas, muy repetidas hasta el siglo XV, pasó a fraviaos franceses, al teatro popular inglés y sobre todo a los ejemplarios para uso de los predicadores, los clérigos fieles a la disciplina, pero que Pedro Alfonso les dedica. Hoy no nos es fácil comprender cómo un cuento semejante puede repetirse en el recogimiento religioso de una iglesia. Pero Pedro Alfonso manda, según hemos copiado, que no se mire su libro con ojos mundanos, sino con los ojos del espíritu, y los moralistas medievales obedecieron la ingeniosa evasiva del audaz moralizador, desplegado para el caso todo el enorme poder alegorizante y simbolista de aquella edad. Una de las compilaciones más predicadoras, más divulgadas, hecha en Francia o en Inglaterra a comienzos del siglo XIV, titulada Gesta Romanorum. En su ejemplo 123 alegoriza todos los pormenores del picaresco relato. El hombre que se ausenta al extranjero es todo cristiano cuya vida en este mundo mortal es una peregrinación, como dice P. Salmista. Su mujer adúltera es la concupiscencia y el vicio. La vuelta del ausente marido que llama a la puerta de su casa es el arrepentimiento, la oración y el ayuno. La mala suegra es el mundo pecador que ciega al hombre con la colcha de vanidades y placeres, y así todo se espiritualiza. El principal acierto de Pedro Alfonso fue dar atrevidamente su colección musulmana, no solo como ejemplario de moral laica, según hacen todos los cuentistas o fabulistas, sino en darla como norma moral cristiana para ganar el cielo, siguiendo en esto una preocupación muy hispana
por la referencia última a la vida ultramoderna, con lo cual introdujo su libro de la predicación, y eso fue base de su inmenso éxito. El éxito fue ciertamente enorme porque la novedad era inaudita. Por primera vez se leían en Europa cuentos constituidos en un género literario desconocido totalmente, el cual la antigüedad greco-latina no había dejado rastro alguno, y se leían referidos a un mundo atractivo por su exoticidad y apoyados en la autoridad de la filosofía oriental. Así, la disciplina clerical se propagó con rapidez por toda Europa. Es el ejemplo más palpable y como tal lo he escogido para hacer ver el enorme poder defensivo de ciertos productos literarios árabes y del ansia de absorción que el Oriente mostraba hacia las irradiaciones que de España partían, adoptadas con gusto occidental. Los doctos editores modernos de esta disciplina han tenido que contar con unos 70 manuscritos esparcidos en todas las bibliotecas desde Barcelona a Cracovia, desde Roma a Uppsala. Libro tan oportunamente compuesto que trató abundantemente en todos los ejemplarios y sermonarios latinos de la Edad Media, como hemos visto en la gesta de Romarum. Se tradujo lo mismo a los grandes idiomas literarios que a pequeños dialectos. Durante bastantes siglos, este crédito en el siglo XII y en el siglo XIII se puso 2 veces en verso francés. En el XIV se traducía en Italia, en Gascuña, en Irlanda. En el XV se traducía en Francia, en Alemania e Inglaterra. Todos los novelistas de Europa tomaban cuentos de la disciplina para desarrollarlos por cuenta propia. Lo mismo los autores oscuros y los anónimos, que los más famosos de España, de Italia o de Inglaterra. Don Juan Manuel, el arcipreste de Ita, Boccaccio, Chaucer, todos son deudores de Pedro Alfonso con temas novelísticos y en algo más, en el sesgo que dan al espíritu moralizador. Pedro Alfonso introduce en la literatura europea los maliciosos cuentos orientales para que no se lean solo con ojos humanos, sino con ojos sutiles y católicos. Y este doble giro y doble sentido tan de gusto de España prosperó con larga vida. El arcipreste de Ita también quiere que las burlas de su libro se entiendan de modo sutil, pues las escribe igualmente en nombre de la fe católica, y el espíritu de Pedro Alfonso suscita un eco de Decamerón, cuando Boccaccio, además de sutiles consejos, dice dar edificantes cosas católicas en sus más decoradas novelistas. Solo hay una diferencia de los tiempos. El arcipreste y Boccaccio hacen su advertencia en broma, mientras Pedro Alfonso lo hace de buena fe. Por otra parte, la novela de la disciplina clericalis irradia desde España. Se aprecia cronológicamente notando que precede un siglo o más a las otras traducciones de cuentos árabes hechas en otros países de Occidente. El Sembendá o el Khalida o Digma, y tuvo mucho más consonancia que estas otras colecciones. Ya hemos notado que el cuento se propaga con máxima facilidad cuando su estilo es como el que magistralmente practica Pedro Alfonso. El mérito de este descubridor del cuento oriental, como hemos visto en la muestra aquí dada, no está en la esmerada redacción desarrollada en pormenores auxiliares, adornada con digresiones descriptivas, según se ve en las 1001 noches. La disciplina clericalis adopta una narración esquemática, atenta solo a la ingeniosa trabazón de sus incidentes, sin la menor dilación expositiva. Le preocupa únicamente la estructura en su esencial brevedad.
todo lo que no hace falta sobra. La traducción de un relato de tipo estructural en el que la forma nada importa, careciendo de dificultades literarias, puede hacerse por cualquiera y en consecuencia tal relato puede circular rápidamente. No es posible determinar la procedencia de cada cuento de Pedro Alfonso agrupó en su disciplina clericales, pero sí las huellas de un cuento que peregrina solo se borran fácilmente, no así las de un grupo numeroso de narraciones que, a modo de largas caravanas, dejan bien trillado el camino que siguieron. Así es bien conocida la ruta que hacía Occidente. Trajeron famosas colecciones, ora los libros de moral mundana, tales como Kalila y Dimma y el Sendeva, difundidos por toda Europa. Ora el libro de moral ascética, la vida de Buda, que edificó a los cristianos convertida en la vida de un supuesto San Josafá. El punto de partida para estos libros es el mismo. La India, en el punto de llegada, es la literatura latino-cristiana. Los intermediarios son varios. Unas veces es la literatura perví de la Persia sasánida, donde floreció el budismo bactriano y chino, en la lucha con el zoroastrismo oficial, y el texto perví sufre la correspondiente traducción árabe. Tras otras veces, después que los musulmanes destruyeron el imperio sasánida en 641, servía de intermediario la literatura persa ya arabizada. Otras veces traducciones siríacas o griegas o hebreas. En estas importaciones de la India, parte de los cuentos en ellas incluidos son de invención personal y parte son tradicionales que se aclimataron como tales en el occidente. Tanto los unos como los otros en su emigración sufren frecuentes arreglos para adaptarse al nuevo medio donde pasan y al propósito particular del que los traduce y adapta. Nada puede sernos aquí más aclaratorio que el seguir las modificaciones de un famoso relato de fondo religioso en su paso a los más diferentes países de muy diversas creencias. Se trata de un relato que tiene muy remoto origen literario y una larga vida posterior, revistiendo muy variadas formas populares. La forma literaria primera, de donde arrancan todas, es un enorme episodio del antiquísimo poema Mahabharata, que resumiremos aquí brevemente. Un ilustre brahman llamado Kausika, que estudiaba los libros sagrados y hacía penitencias extraordinarias, estaba una vez recitando los grados de Vedas al pie de un árbol en cuya copa tenía su nido una grulla. Esta mandó con su estiércol al Abraham, el cual, enojado, la maldijo y al punto cayó muerta. Muy pesaroso, el Abraham, de su cólera injusta, se apartó de allí y fue a recoger limosna a la aldea. En una casa, la dueña le mandó a guardar un poco mientras ella limpiaba el cacharro para darle comida. Pero he aquí que esto llegó el amo cansado, muerto de hambre, y la dueña, olvidándose de Abraham, sirvió al marido, disponiéndole el baño de pies, el lavamanos, alargándole la silla, presentándole los manjares. La mujer de los ojos negros adoraba a su marido como a un dios, y no cesaba de ir y venir atendiéndole en lo que necesitaba, ensimismada sin pensar en otra cosa. Al fin reparó de nuevo en el Brahman y corrió a darle una limosna. Le preguntó: ¿Por qué me has hecho aguardar y no me has despedido? Y la buena mujer, como le viera encenderse en cólera, le respondió halagüeña: Perdonadme, maestro, mi esposo es para mí la más alta deidad. Acaba de llegar fatigado y le he servido. El mendigante no se calmaba. Tú no has honrado al Brahman.
dijo como debías, pues has preferido a tu marido. El mismo Indra venera a los Brahman. ¿Cuánto más no debe hacerlo un mortal? Ah, loca, ¿no has oído de los viejos de los brahmanes? Son iguales al dios de fuego y pueden hasta abrazar la tierra. La mujer respondió, no te irrites, santo penitente. ¿Qué castigo me envías con ese mirar airado? Jamás he despreciado a los sabios brahmanes, cuyo poder conozco. Las ondas del mar fueron secadas por su ira y aún dura el fuego que su indignación encendió en la selva Daga. Pero yo me he consagrado en el culto a mi esposo. Este es de todos los dioses mi más alto Dios, y antepongo mis deberes para él a todos los otros. Bien sé que la grulla ha sido abrazada por el fuego de tu ira. La ira es el peor de los enemigos del hombre, a quien ha domado el amor y la cólera, quien estima a todos los hombres como sí mismo, y éste reconoce a los dioses por verdadero Brahman. Tú, aunque venerable, puro, ejercitado en el bien y consagrado al estudio, me parece que aún no conoces la virtud en su verdadera esencia. Si no conoces la más elevada virtud, vete de la ciudad mítica y busca al santo cazador Dharmayaja, este respetuoso servidor de sus padres, dueño de sus sentidos. Te hará conocer los sagrados deberes, y perdona mi osadía en hablarte así, pues el que se esfuerza en la bondad respeta a la mujer. El Brahman se humilló. Tu reprensión ha curado mi enojo. Bendita seas. Iré donde me ordenas. Y dando crédito al mandato por la prodigiosa revelación del caso de la grulla y cautivado por el dulce hablar de la buena esposa, se dirigió a Mítila atravesando bosques, ríos y pueblos. Cuando llegó a la espléndida ciudad, tomó entre los brahmanes algunos informes del cazador Dharmayaja. Le buscó y hallóle en el matadero vendiendo caza y carne de búfalo. El cazador, al ver que Brahman se había puesto separado de los compradores, fue él y le saludó. Bienvenido seas, venerable. Soy un cazador. ¿En qué puedo servirte? Ya sé que te dijo la casta esposa. Ve a Mítila. Sé toda la causa de tu viaje. Y el Brahman, quedándose asombrado de este segundo prodigio, parejo con el de la esposa que supo de la muerte de la grulla, el cazador halló la estancia en el matadero indecorosa para que Brahman y le llevó a su casa. Así, después de tomar asiento, habló el Brahman sobre el oficio de cazador, que pues consiste en hacer daño a los seres vivientes. Es considerado en la India como pecaminoso. ¿Qué ocupación la tuya? Me duelo muchísimo del espantoso oficio que tienes. El cazador respondió, esta profesión viene en mi familia de mi abuelo a mi padre, y no me enoja proseguir el oficio heredado, cumpliendo con el género de la vida que ha dispuesto el Creador. Sirvo respetuosamente a mis viejos padres, no abrigo rencores, doy la limosna que puedo, amparo al huésped y al sirviente vivo. Yo, con lo que me sobra, no desprecio a nadie ni murmuro de los poderosos. Lo que hago en esta encarnación es resultado de lo que hice en las anteriores. Repara que el mundo necesita igualmente artes manuales que son patrimonio de la casta de los Sudras, la agricultura que pertenece a la casta de los Vaishyas, la guerra propia de los caballeros, la penitencia, los Vedas y la verdad que cultivan los brahmanes. Luego se entalla acerca de la perfección moral un largo coloquio entre el Brahman que interroga y el cazador que contesta. El cazador expone los misterios de la transmigración, los del bien y el mal de obrar con el alma del mundo y del alma individual. Al fin el diálogo torna al asunto primero. Mi oficio es sin duda horrible, pero es difícil escapar de la fuerza del destino, y en el que cumple sus deberes para desaparecer lo espantoso que estos pueden llevar
en sí mismo. Yo cumplo mi deber sirviendo a todos la carne que necesitan para su alimento. Hasta los ermitaños se les permite comer carne y además, ¿cuántos seres vivientes no aplasta el hombre con su pie al andar? El Brahman, admirado por toda su doctrina, exclama: tu ciencia es celestial. Nada hay de los deberes que tú no conozcas. El cazador le interrumpe: mira, oh gran Brahman, ¿cuál es el deber a que yo debo tanta perfección? Levanta y entra en el interior de mi casa. El Brahman entra y ve una vivienda encantadora, llena de perfumes, lujosamente adornada. Ahí están los padres del cazador sentados en hermosas sillas, envueltos en blancas vestiduras. El cazador al entrar se arrodilló ante ellos y los dos ancianos le bendecían. Levanta, álzate tú, que en el mejor conoces los santos deberes. Tu sumisa obediencia no nos falta nunca. Dios te dé larga vida y sabiduría más alta. Luego el cazador dijo al Brahman: estos, mis padres, son para mí la más grande divina, como los 33 dioses, y cuyo frente está Indra, merecen la veneración de todo el universo. Así merecen la mía estos dos ancianos, a quienes dedico como a los dioses flores, frutos y otras ofrendas. Ellos son para mí el fuego sagrado, el holocausto, los 4 Vedas. Yo misma lavo y seco sus pies, yo mismo les sirvo el alimento, hablo con ellos contenta, evito de que les disguste, hasta lo prohíbo hago si les agrada. Gracias al poder de la virtud he alcanzado la mirada vidente y sé toda la vida. Pues bien, yo deseo tu salud, oh Brahman, y te la quiero mostrar. Tú abandonaste a tu padre y a tu madre, dejaste la casa sin su licencia para recitar los Vedas, y en esto has obrado mal. Tus padres han cegado con la amargura que sienten por tu causa. Vuelve a recobrar su amor. Eres virtuoso, grande en alma, y el deber es siempre un gozo para ti, pero todo te es inútil. Mira que te aconsejo lo que es tu salvación. Ve sin tardanza a tu padre y a tu madre, sírvelos y venéralos. No conozco virtud más alta que esta. El Brahman arrepentido dijo: honraré según dices a mis padres. He sido salvado por ti cuando iba directo al infierno. Dios te bendiga, que pocos hay que enseñen la virtud como tú, pero esta superioridad tuya me hace creer que no eres un Sudra como otro cualquiera de esta vida casta. En virtud, el cazador le refirió entonces que en el cuerpo, durante la anterior existencia, había revestido un docto Brahman, pero cierto día andando a casa había herido por mala desgracia a un vidente, y éste le maldijo, condenándole a que naciera del vientre de una mujer Sudra y fuera un cruel cazador. Si bien, aunque Sudra sería conocedor del deber, veneraría a los padres y por esta virtud alcanzaría la perfección, poseería el recuerdo de las encarnaciones anteriores, alcanzaría el paraíso y en otra existencia posterior volvería a ser Brahman. Al oír tan estupendo caso de Brahman peregrino, consolaba al cazador: tú tienes un oficio horrible, pero luego llegarás Sudra, mientras el Sudra que se afana por domar los sentidos debe ser manifiesto que no necesita ningún consuelo. Pues viene tranquilo el cazador, y ambos se despidieron, y el Brahma mostró en adelante respetuosa obediencia a sus padres. Esta larga novela poética, bastante divulgada por la India, como lo prueba hallarse no solo en el Morajada, sino también en la colección llamada Sukasatati, debió de servir igualmente para la predicación budista, que tanto uso de los ejemplos morales. Cualquier día puede ser descubierta esa primitiva forma cuando se conozca mejor la literatura búdica. Esta, por la belleza incomparable de sus cuentos, por su espíritu ascético y la moral elevada que los informa,
tuvo gran difusión no solo en el Asia Oriental, sino también entre los pueblos cristianos, y ella hubo de ser la que transmitió a Europa la historia del Brahman y el cazador. Los primeros pasos del relato en su viaje al centro de Asia a Occidente son desconocidos, pero indudablemente los árabes fueron quienes lo transmitieron a los judíos cristianos que habitaban en territorios musulmanes. En esta larga peregrinación, el cuento sufrió ciertas mudanzas que es preciso explicar para que más fácilmente se descubra la identidad del relato en su punto de partida, la literatura india, y en sus tres puntos de llegada, que son las versiones cristianas, árabes y judías, que luego le vamos a hablar.